Bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre los contenidos relacionados a la transmisión sináptica, es decir, la sinapsis. Lo más importante cuando uno habla sobre estos procesos sinápticos, ¿cierto? Que en el fondo es la comunicación que ocurre entre una célula y otra, es trabajar con esta idea de cómo ocurre la transducción, es decir, cómo la información se lleva desde la neurona, por ejemplo, presináptica a una neurona postsináptica. Para eso es importante mantener claro que siempre tenemos que tener en el espacio extracelular un ligando, ¿cierto? Un mensajero primario que normalmente para el caso de las sinapsis químicas, ¿cierto? Es un neurotransmisor y en el caso de una sinapsis eléctrica es generalmente un ion, ¿ya? Y además necesitamos tener nosotros en la membrana plasmática, en el caso de una sinapsis química, ¿cierto? Un receptor, que es una proteína a la cual, generalmente una proteína transmembrana, a la cual se va a unir este ligando, ¿cierto? Este neurotransmisor, y va a producir un cambio en la porción intracitoplasmática, en este caso de la neurona, ¿cierto? Para las sinapsis químicas, un cambio conformacional que activa una cierta cantidad de baterías de proteínas, ¿ya? Y esta gran cantidad de proteínas, al activarse, produce un segundo mensajero que normalmente es la transducción de la señal, ¿ya? Esa señal genera una respuesta celular en el caso de que sea una respuesta citosólica o puede ingresar hacia la porción nuclear y generar cambios en la expresión de los genes, ¿ya? Esos cambios en la expresión de los genes se va a traducir en que se va a producir un mensajero que posteriormente a nivel de ribosomas se va a traducir en una proteína distinta, ¿ya? Que es lo que quiso, ¿cierto?, originalmente generar la liberación de este ligando por parte de otra célula. Eso es la principal forma, en el fondo, de comprender, yo siento de manera simple, cómo ocurre la transducción de señales y sobre todo cómo se potencia esto a nivel del sistema nervioso, ¿ya? En el proceso sináptico. Porque esta transducción de señales también ocurre cuando se liberan hormonas, ¿ya? Pero aquí estamos hablando principalmente de la sinapsis. Ya debemos tener claro que las sinapsis son principalmente sinapsis eléctricas y sinapsis químicas, y en el caso de la sinapsis eléctrica nosotros necesitamos una gran cercanía entre la célula presináptica y la postsináptica, ¿ya? O la receptora en este caso. Y además necesitamos que en ambas membranas, tanto en la presináptica como en la postsináptica, como se ve en la figura, tengamos ciertas estructuras que se conocen como gap gancho. Los gap ganchos no son otra cosa que, ¿cierto?, la interacción entre distintos tipos de proteínas que se denominan conexinas, que se unen entre sí y forman esta estructura, ¿cierto?, que es como un cilindro hueco, que permite la unión de dos cilindros, ¿cierto?, de dos conexones, ¿ya? Y estos conexones forman el gap gancho, que genera esta especie como de canal iónico, ¿cierto?, mediante el cual puede pasar desde, por ejemplo, la membrana o la célula presináptica hacia una postsináptica una cierta cantidad de iones. Es lo mismo que se ve en esta figura, ¿ya? Ustedes pueden observar un lado, ¿cierto?, de la célula, porque recuerden que la sinapsis eléctrica es bidireccional. Las moléculas pueden pasar, ¿cierto?, desde la región que se asume es presináptica a una pos y viceversa, ¿ya? No así como ocurre en la sinapsis química, en donde es la sinapsis o el traspaso, ¿cierto?, de las sustancias es unidireccional. Entonces, se produce esta unión de estas conexinas, ya que son proteínas transmembranas generalmente, ¿ya? Y las conexinas forman en este caso los conexones y posteriormente se genera este gap gancho, ¿ya? Es un paso directo de una célula a otra que permite normalmente el movimiento de iones. Y ya sabemos que si se concentra una cierta cantidad de iones en un lugar de la membrana, cambia lógicamente el reposo, ¿cierto?, el estado de reposo de esa membrana, y eso significa de que, por ejemplo, en el caso de las neuronas, ya no vamos a estar en presencia de, a este nivel, por ejemplo, un estado de reposo de menos 70 milivolts, sino que podemos generalmente acercarnos a la parte positiva de la curva, y eso implica muchas veces que haya, por ejemplo, una gran cantidad de sodio al interior de la célula, facilitando los procesos de despolarización. En el caso de las sinapsis químicas, que es la más estudiada y es a la que nosotros en el fondo o la que vamos a trabajar mejor, también necesitamos una neurona
presináptica y una célula postsináptica, ¿ya? Que es lo que estamos viendo acá. Sin embargo, aquí el espacio no debe ser tan, digamos, acotado, ¿cierto? Deben estar cerca las dos células, pero no necesariamente tienen que estar juntas prácticamente como ocurre en la sinapsis química para que se produzca la unión, en este caso, de los conexones y formen el gap junction, ¿ya? Sino que hay un espacio que se conoce normalmente como el espacio de la hendidura o intersináptico, y aquí hay una neurona presináptica que ya anteriormente habíamos visto, ¿cierto? Produce un proceso de despolarización que genera la apertura de canales calcio. Y la apertura de canales calcios permite el acercamiento de vesículas con neurotransmisores que posteriormente se fusionan con la membrana presináptica, ¿cierto? Y van a generar la liberación de neurotransmisor al espacio intersináptico. Lógicamente, en una sinapsis química nosotros necesitamos la presencia de receptores en la membrana postsináptica y esos receptores deben ser específicos para el neurotransmisor que estamos liberando. En este caso, podría ser, por ejemplo, glutamato, y yo podría tener acá receptores AMPA, receptores kainato, receptores NMDA, que los vamos a ver más adelante, y eso significa de que voy a producir la entrada de determinado tipo de ion. ¿Ya? Generalmente puede ser potasio, sodio, ya en su mayoría es sodio o calcio. La entrada de cierto tipo de iones, por ejemplo el sodio, va a producir una respuesta en esta célula, una transducción de señales, ¿cierto? La activación de un segundo mensajero, y eso gatilla, lógicamente, que hayan cambios, ya sea en la expresión génica de la neurona, ¿cierto? O que se siga manteniendo, como es el ejemplo que muestra esta figura, se siga manteniendo, ¿cierto?, el estímulo nervioso en otro tipo de células. La sinapsis química tiene cierto tipo de características que es bastante especial, que está dado principalmente porque debe ocurrir un normal ciclo de vesículas, ¿ya? Como lo que vemos acá. Ese movimiento, que es bastante ordenado, está dado principalmente porque yo voy a presentar siempre en mi célula presináptica una cierta cantidad de endosomas, por ejemplo, ¿ya? O incluso de vesículas que están de manera estacionarias en esas regiones terminales del axón, que frente a procesos de despolarización del cono axónico y posterior apertura de canales calcio facilitan, por ejemplo, que haya yemación desde el endosoma temprano, que se forme una vesícula o en este caso la vesícula ya esté preformada, que se integre a esta vesícula el neurotransmisor, que es el proceso de captación del neurotransmisor, y posteriormente, cuando se produce la parte final del proceso de despolarización, ¿cierto? Se genera la apertura de estos canales calcios que gatilla que esta vesícula con el neurotransmisor se mueva, ¿ya? Transloque. Es una de las etapas que tiene este ciclo vesicular. Y al translocar va normalmente a tratar de fijarse, de unir a la porción intracitoplasmática de la membrana plasmática de la vesícula, ¿cierto? De la membrana plasmática de la célula presináptica, y eso va a facilitar lo que se conoce como cebadura, ya que es como una especie de estación en la cual la vesícula, ¿cierto?, genera la interacción con la membrana plasmática de, por ejemplo, el terminal axónico, gatillando que, o facilitando en este caso, que frente al ingreso de concentraciones bastante masivas de calcio, se facilite la fusión, ¿cierto?, tanto de la membrana plasmática de la vesícula como de la membrana plasmática del terminal axónico. Esa fusión obviamente genera que haya una exocitosis, una liberación del neurotransmisor y los contenidos en este caso hacia el espacio extracelular. Normalmente, en un proceso sináptico, estas vesículas, ¿cierto?, gracias también a múltiples factores y entre uno de ellos se ha establecido que es el calcio, se produce también un proceso endocítico que muchas veces facilita la recaptación de neurotransmisor excedente, ¿ya? El neurotransmisor que sobró en el espacio o en la hendidura sináptica y que no fue utilizado por la neurona o la célula postsináptica puede ser recaptado de esta forma a través de una endocitosis, que está ligada generalmente a los procesos, ¿cierto?, de unión de otra proteína que se llama clatrina, ¿ya? La clatrina normalmente se ordena, como lo muestra esta figura, y permite de alguna otra forma, ¿cierto?, la endocitosis de este trozo que quedó acá de la vesícula anterior, facilitando,
¿cierto?, que se integren ciertos contenidos, ¿ya? Y esto forme una vesícula nueva que transloca y puede llegar, ¿cierto?, a formar un endosoma temprano. Lógicamente, posterior a que se produjo el proceso endocítico, clatrina después se libera, ¿cierto?, y es reutilizada en otro proceso endocítico. Acá tenemos las etapas de la sinapsis química, ¿ya? Tal como yo les comentaba anteriormente, tenemos la etapa de translocación, de fijación, el cebado, ¿cierto?, y el proceso de hemifusión-fusión. Acá nuevamente tenemos una neurona presináptica con una célula postsináptica, ¿ya? Recordar que como es una sinapsis química, debemos nosotros mantener en la célula postsináptica cierto tipo de receptores, ¿ya?, para el neurotransmisor liberado. Se va a producir en este caso la llegada a este nivel del proceso de despolarización, ¿ya? Es decir, en este nivel de la membrana de la célula presináptica nosotros vamos a tener la apertura masiva, ¿cierto?, en una gran cantidad de la membrana de canales iónicos tanto para sodio, posteriormente para potasio, ¿cierto?, y de manera secundaria para calcio. La entrada de calcio va a facilitar que desde el endosoma temprano, ¿cierto?, o vesículas que hayan estado de manera estacionaria en este nivel, ¿cierto?, capten el neurotransmisor, hay un gasto de energía en este caso, y posteriormente se produce la translocación, ¿ya? Aquí hay dos ejemplos. Acá tenemos una vesícula que derivó desde un endosoma temprano, que gracias a la energía, ¿cierto?, aportada, va a captar neurotransmisores. Y acá tenemos otra vesícula que es ya una reserva, ¿ya? Es una vesícula que se quedó acá, es un pool de reserva de neurotransmisores, que está lista para que cuando sea necesario ese neurotransmisor sea liberado. Estas vesículas tienen ciertas características, ¿ya? Una vez que translocan, tienen también la característica de que deben tener cierto tipo de proteínas ancladas a sus membranas. Lo vamos a ver un poquito más adelante en términos de qué proteínas son, pero aquí ya se muestran, por ejemplo, proteínas tan importantes en el proceso de la translocación, cebado, ¿cierto?, y hemifusión-fusión de las vesículas, como la VAMP. Aquí está la sintaxina también, y aquí hay otro tipo de proteínas que normalmente se alojan en esta región de la célula presináptica, que son proteínas en este caso que no pertenecen a la vesícula, sino que pertenecen a la membrana plasmática de la célula presináptica, ¿cierto?, y que se conocen como sintaxina, SNAP25. ¿Ya? Se produce entonces la translocación de la vesícula. Posteriormente se genera la fijación, el docking, ¿ya? Y en la fijación es súper importante que existan estas proteínas que vienen tanto en la membrana plasmática de la vesícula como las proteínas que se encuentran en la membrana plasmática de la célula presináptica. Gracias a estas proteínas se produce el docking o la fijación de la vesícula, ¿cierto?, sobre, podríamos llamarlo, la membrana plasmática de la célula presináptica. Posteriormente se genera la apertura de canales calcio y eso gatilla lo que se denomina cebado, ¿ya?, o priming en este caso. El cebado es la interrelación que debe existir, ¿cierto?, los cambios conformacionales que se producen entre las proteínas que van tanto en la membrana plasmática de la vesícula como en la membrana plasmática presináptica, ¿ya? Y eso es como que genera el anclaje. Ese anclaje gatilla de que se produzca la hemifusión, es decir, la capa externa de la membrana plasmática de la vesícula, ¿cierto?, se fusiona, por eso es una hemifusión, con la capa externa de la membrana plasmática, en este caso, o la capa interna en este caso, de la membrana plasmática de la célula presináptica. Se produce la hemifusión intermedia y posteriormente la fusión, ¿ya? Las capas completas, recordar que la membrana plasmática está formada por fosfolípidos, ¿ya? Una capa de fosfolípidos interna y una externa. Se produce la fusión gracias a la entrada de calcio y eso gatilla que se libere el neurotransmisor hacia el espacio intersináptico, el cual debe ser recibido por estos receptores postsinápticos, ¿ya? Acá nuevamente tenemos la etapa de fisión, en donde se produce un proceso de recaptación, ¿cierto?, de algún tipo de sustancia. Como yo les decía, generalmente es un neurotransmisor que no ha sido utilizado. Y eso, gracias a la unión de las clatrinas, que forma una especie como de, como que abraza, ¿cierto?, a esta membrana plasmática y de alguna otra forma como que la succiona, pero hacia el interior de la célula presináptica, facilita el proceso endocítico,
luego se pierde la capa, ¿cierto?, de la clatrina y esta vesícula puede ser reciclada para nuevamente captar neurotransmisor o puede formar un endosoma temprano. Bien. Eso es lo que siempre debería ocurrir en la célula presináptica en una sinapsis química. Es muy, muy importante. Y obviamente, si ustedes se dan cuenta, depende de una gran cantidad de factores. Acá tenemos la interacción que debe ocurrir en una sinapsis química entre, esta es la membrana plasmática, chiquillos, de una vesícula, y esta es la membrana plasmática de, en este caso, el terminal axónico, ahí lo hice, del terminal axónico, ¿cierto?, de la célula presináptica. Las proteínas que se encuentran en la membrana plasmática de una vesícula se llaman B-SNAR. Acá está. B-SNARE se escribe. ¿Ya? Y las proteínas que se encuentran en la membrana plasmática, en este caso de la célula presináptica, se llaman T-SNAR. Tienen nombres específicos, acá de hecho lo señala. Y esta figura es bastante importante porque nombra, por ejemplo, los B-SNAR serían proteínas, ¿cierto?, como la sinaptotagmina, ¿ya? También están las VAM, que están ahí, estas que son de color amarillo, y también es importante porque prácticamente todas las vesículas presentan, ¿cierto?, proteínas que normalmente se unen o están ancladas a GTP, que se denominan RAF, ¿ya? Esas RAF se pueden activar y generar energía, ¿cierto?, para que se favorezca el proceso de docking o la fijación, ¿cierto?, o el priming. Y también esta proteína, como la sinaptotagmina, se caracteriza porque tiene unas regiones que están capacitadas y que están en el fondo habilitadas para la llegada de iones calcio, ¿ya? Y eso en el fondo, recuerden que cuando se produce el proceso de despolarización en el terminal axónico se abren los canales calcio. Y la llegada de calcio se une principalmente en este tipo de proteínas, que son los B-SNAR de la vesícula, favoreciendo la activación de la vesícula, ¿ya? Y también junto a la activación de las RAF se mueve, ¿ya? Se activa la vesícula, es como que se activaran los motores y la vesícula se mueve y se transloca para su posterior fijación. En la fijación es súper importante que tome contacto este B-SNAR, que es la VAM, ¿ya?, con las proteínas que son las T-SNAR en el fondo que se encuentran en la membrana plasmática de la célula presináptica. Principalmente, ¿cierto?, con proteínas como, en este caso, la SNAP25, ¿ya?, y la sintaxina. Eso es muy importante. Si ustedes se dan cuenta, si no está la SNAP25, que es la proteína esta, la negra, no hay interacción con esta otra proteína que es la VAM, que pertenece a las proteínas B-SNAR. Y si yo no tengo, en el caso de la membrana plasmática de la célula presináptica, a esta otra proteína que es la T-SNAR, no hay interacción tampoco con SNAP25. ¿Ya? SNAP25 es en el fondo la que está en el medio, hace interacción con este B-SNAR que es PAM, que es de la vesícula, y hace interacción con la proteína sintaxina, que es una T-SNAR, es decir, que está en la membrana plasmática. Y eso favorece el acercamiento, ¿ya?, que es en el fondo lo que se conoce como fijación y posteriormente el cebado o priming, ¿ya? Importante también porque aquí hay otras proteínas transmembranas, en esta figura se da el ejemplo de la neurexina, ¿ya?, pero son proteínas transmembranas que facilitan el acoplamiento, ¿ya? Mientras más proteínas tenga la membrana plasmática del terminal axón que se puedan unir o hacer contacto con los B-SNAR, mayor, ¿cierto?, y más rápido va a ser el proceso de hemifusión y posteriormente exocitosis del neurotransmisor. Y acá lógicamente aparece un canal de calcio, ¿cierto?, favoreciendo el proceso, en este caso, de el cebado y posteriormente de la hemifusión y fusión de las membranas. Entonces, si ustedes se imaginan, esta es la membrana plasmática de la vesícula y esta es la membrana plasmática del terminal axónico. Esta sería la porción, ¿cierto?, externa o la capa externa de fosfolípidos, y esta sería la capa interna, ¿ya?, de la membrana plasmática. Estas dos capas, esta porción con esta porción, son las primeras que se unen, y eso se conoce con el nombre de hemifusión. Y posteriormente se fusiona esta capa, ¿cierto?, que es la interna de la vesícula, y esta otra capa que sería la externa de la membrana plasmática. Recordar que esta es la parte interna de la célula presináptica y esta sería la parte externa.
Acá tenemos una típica sinapsis química del sistema nervioso central. Podemos observar que ya no está solamente la célula presináptica y la neurona o célula posináptica, sino que también hay otra célula que favorece la interacción, ¿cierto? Entre las células, entre las mismas neuronas y entre las neuronas y otras células en el sistema nervioso central principalmente, que son las glías, las células gliales, ¿ya? Podemos observar, por ejemplo, que en el axón de esta neurona presináptica encontramos una gran cantidad de canales iónicos, ¿cierto? Que son dependientes de voltaje, principalmente canales iónicos para el sodio, para el potasio, ¿ya? Acá tenemos una bomba sodio y potasio que normalmente mantiene el equilibrio en la membrana en un estado de reposo. Y también vamos a encontrar ya en la región del terminal axónico canales iónicos dependientes de voltaje, pero de calcio, ¿sí? Se produce entonces el proceso de despolarización en esta región de la neurona presináptica. Luego, como consecuencia de eso, se abren los canales calcio, ingresa una cierta cantidad de calcios hacia la neurona presináptica y se favorece, aquí están las vesículas, ¿cierto? En este caso son vesículas que están llenas de neurotransmisor glutamato, un neurotransmisor que principalmente es excitatorio. Se favorece entonces la llegada de el neurotransmisor y posteriormente se genera a este nivel la liberación por exocitosis del neurotransmisor. El neurotransmisor sale al espacio intersináptico y si ustedes se dan cuenta, lo que sobra, es decir, lo que no se unió a los receptores postsinápticos, puede ser recaptado por la misma neurona a través, ¿cierto?, de bombas, sodio-potasio en este caso, ¿ya? O también de bombas que de manera secundaria al transporte de iones genera la entrada de glutamato. Y por este otro lado, las células gliales tienen un importante rol en el proceso de sinapsis química, ¿ya? Porque generalmente están continuamente recaptando el neurotransmisor excedente. Tienen bombas especializadas que son muchas veces transportadores exclusivos de glutamato, ¿ya? Como es lo que aparece acá, y que facilitan, ¿cierto?, la entrada, por ejemplo, de 3 iones sodio y la salida de un ion potasio, ¿cierto?, para movilizar desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular una molécula de glutamato y una molécula de un protón, ¿ya? Entonces, eso es bastante importante. Y recordar que, lógicamente, si la célula glial está ingresando un protón, también eso es un mecanismo que favorece la acidificación del espacio intracelular de la célula glial. Por lo tanto, la célula glial tiene un corte, no puede estar siempre recaptando glutamato, ¿ya? Y eso es también lo que hay que tener claro en los procesos que generan patologías del sistema nervioso, principalmente del sistema nervioso central, que es muy sensible a las concentraciones altas en los espacios, ¿cierto?, intersinápticos o en los espacios extracelulares de glutamato, ¿ya? Las neuronas no pueden estar en un ambiente en donde el espacio extracelular esté o sea rico en glutamato. Eso no debería suceder, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, una neurona postsináptica en donde vamos a encontrar los receptores, ¿cierto?, que son principalmente canales iónicos, ¿ya? Son moléculas transmembranas, son canales iónicos ligados a un ligando, ¿ya?, que se activan frente a la llegada de un ligando. No son canales iónicos dependientes de voltaje como los que habíamos visto acá, ¿ya? Aquí necesitamos que se una un ligando, que en este caso el ligando sería el neurotransmisor, y al unirse ese ligando se permite entonces la entrada, ¿cierto?, de cierto tipo de electrolitos, por ejemplo sodio y calcio, ¿ya? En el caso de que sea, por ejemplo, un receptor postsináptico para el neurotransmisor glutamato, si permite la entrada de sodio, estamos hablando, por ejemplo, de receptores AMPA. Y si permite la entrada de sodio y calcio, estamos hablando de receptores NMDA. La entrada, ¿cierto?, al espacio intracelular de esta neurona postsináptica permite lógicamente que haya una respuesta, un segundo mensajero, la activación de ciertas proteínas, ¿cierto? Y obviamente puede existir un cambio en la membrana plasmática de esta neurona postsináptica, lo que va a producir, por ejemplo, que haya un proceso de despolarización en el axón de esta célula, en el caso de este ejemplo, y se facilite la propagación del estímulo nervioso. Otro ejemplo
que ocurre principalmente en la sinapsis química, ¿cierto? Está relacionado con la liberación de proteínas específicas, principalmente las denominadas neurotrofinas. Este es un ejemplo para una de las neurotrofinas que se denomina BDNF, ¿cierto? Es un factor neurotrópico derivado del cerebro y estaría en este caso liberándose desde una neurona presináptica. Lo importante de la figura es que destaca, ¿cierto?, que ya llegando al terminal axónico, nosotros vamos a tener la apertura de ciertos canales relacionados, ¿cierto?, a el ion calcio. También la liberación de calcio muchas veces desde la misma neurona presináptica a través de la salida de calcio desde el retículo sarcoplásmico, por ejemplo, y eso facilita en este caso segundos mensajeros, ¿ya?, que puede ser la activación de determinado tipo de proteínas, ¿ya?, que es otra forma en el fondo mucho más específica de liberación. Está relacionado, por ejemplo, a la activación de vías de la CAM quinasa y de la proteína quinasa A, que son proteínas en este caso que junto a la entrada de calcio van a favorecer, ¿cierto?, la translocación de las vesículas y posterior docking y priming, ¿cierto?, en el espacio acá de la membrana presináptica. Muestra, por ejemplo, la vesícula, que en su interior presenta esta neurotrofina, el BDNF, que es principalmente un factor que favorece los procesos de aprendizaje, por ejemplo, favorece la plasticidad sináptica, es decir, la generación de cambios, sobre todo morfológicos y funcionales, en las neuronas circundantes, ¿cierto?, en este caso, la neurona que está liberando el neurotransmisor o la neurotrofina. Y se produce también lo mismo que yo les comentaba anteriormente, que esta vesícula tiene ciertas proteínas de transmembrana que se conocen con el nombre de BAM, y también hay proteínas que se encuentran en el espacio de la membrana de la célula presináptica que se conocen como TSNER. Se produce la unión entre estas proteínas, se favorece el proceso de hemifisión, ¿cierto?, y de liberación del neurotransmisor BDNF hacia el espacio extracelular, ¿ya? Acá se muestra también las proteínas transmembrana que actúan en este caso como, ¿cierto?, favorecedoras del ingreso de determinado tipo de iones como el calcio, que va a activar también estas vías de señalización, ¿ya? Entonces, está mostrando la figura otra forma. No es solamente los procesos de despolarización de la neurona y posterior entrada de calcio que van a generar el movimiento, ¿cierto?, o la translocación de estas vesículas con neurotransmisores. En este caso en especial, está hablando de que el calcio, que es, digamos, liberado desde la misma neurona a través de la liberación del retículo sarcoplásmico, y el calcio que ingresa por distintos tipos de, en este caso, proteínas transmembrana de canales iónicos, ¿ya?, receptores NMDA o en este caso los L-tipo VGCC, permiten el ingreso de calcio, y esas altas concentraciones de calcio, ¿cierto?, van a generar que se activen proteínas específicas de vía de señalización, ¿cierto?, que se traducen en la facilitación del movimiento de estas vesículas que no tienen, ¿cierto?, en particular en un neurotransmisor, sino que más bien tienen un factor neurotrófico, ya que es súper importante y liberado bajo ciertos procesos. No necesariamente uno está liberando, ¿cierto?, en cantidades estratosféricas, ¿cierto?, BDNF, se liberan para ciertos procesos. Son muy importantes los procesos de crecimiento, ¿ya? Cuando hablemos de neurogénesis, más adelante vamos a hablar de este factor neurotrópico. La liberación de este factor neurotrópico normalmente favorece, ¿cierto?, que las neuronas que se podrían encontrar en estas regiones, ¿cierto?, cercanas a esta neurona presináptica, van a tener modificaciones. Esas modificaciones, ¿cierto?, hablan normalmente de una plasticidad sináptica y posteriormente plasticidad cerebral. Ya. Lógicamente, en una sinapsis química lo más importante son los neurotransmisores, y estos neurotransmisores, ¿cierto?, se definen como mediadores químicos específicos que van a facilitar la comunicación entre las células. Se clasifican de distintas formas. Por ejemplo, está la clasificación química, en donde las clasifica como monoaminas, catecolaminas, acá están todos los ejemplos, aminoácidos, neuropéptidos, ¿cierto? También se clasifican de acuerdo al sitio en donde los vamos a encontrar de manera más abundante, como el hipocampo, la sustancia nigra. Por ejemplo, en el hipocampo generalmente encontramos una gran cantidad de glutamato
y de células sensibles al glutamato. Y en la sustancia negra vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso, acetilcolina o otro tipo de neurotransmisor. También se pueden clasificar de acuerdo al efecto que tengan sobre, ¿cierto? Los potenciales de membrana. Muchos neurotransmisores son excitadores, ¿cierto? Y otros inhiben. Y hay veces en que los mecanismos funcionan generando una respuesta mixta por parte de la célula postsináptica. Y también los neurotransmisores se van a caracterizar de acuerdo al efecto biológico observable, es decir, hay neurotransmisores que pueden generar euforia en una persona, muchas veces deprimen, ¿cierto? Inhiben los procesos y otras veces, muchas veces se relacionan con, por ejemplo, la generación de sueño. Acá es una tablita que yo siempre la muestro porque es bastante simple, ¿cierto? De trabajar y nos da una idea general de lo complejo también que pueden ser estos neurotransmisores y sus funciones. Ya. Importante destacar, por ejemplo, el glutamato. El glutamato se encuentra normalmente en el sistema nervioso central y facilita las respuestas excitatorias a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Otro neurotransmisor súper importante también es el GABA. El GABA tiene un efecto inhibitorio, ¿ya? En la mayoría de las veces. Y podemos encontrar la acetilcolina, que la vamos a ver más adelante cuando trabajemos más en músculo, ¿cierto? Y la acetilcolina puede tener efectos inhibitorios o excitatorios, dependiendo normalmente del lugar donde se esté generando su función. Acá tenemos otra tablita y en esta figura es importante porque aparecen, por ejemplo, los neurotransmisores como la dopamina, ¿cierto? Y aquí aparece literatura en donde se señala, por ejemplo, que la dopamina facilita la creatividad, ¿cierto? La acetilcolina es muy importante para la percepción sensorial, por ejemplo. La norepinefrina también interviene, dice, en la formación de memorias. El GABA, como es un neurotransmisor inhibitorio, normalmente, ¿cierto? Se opone a la excitación de las neuronas y ayuda a que uno pueda dormir más tranquilo, por ejemplo, a disminuir la ansiedad. La serotonina es un neurotransmisor súper importante porque actúa generalmente a nivel de hipotálamo, ¿ya? Tiene relación con el deseo sexual, la temperatura corporal, ¿cierto? Las regulaciones que uno pueda tener respecto a emociones, por ejemplo, de ira y de agresión, ¿ya? Por eso es importante porque hay ciertas patologías neurológicas o psiquiátricas que están relacionadas principalmente a alteración de la liberación de neurotransmisores por parte de ciertas neuronas de regiones cerebrales. Y el glutamato, que es muy muy importante porque se relaciona normalmente con las memorias, ¿ya? Sobre todo con la memoria a largo plazo. Este cuadrito es un cuadrito bastante simple también de trabajar porque habla principalmente de cuáles son los tipos de neurotransmisores. Los receptores, algo muy importante, ¿ya? Tenemos nosotros neurotransmisores como la acetilcolina, que tiene dos tipos de receptores. Tiene un receptor nicotínico y otro receptor muscarínico. Normalmente, la unión de la acetilcolina a un receptor nicotínico favorece, ¿cierto?, la excitación, ¿ya? O activa en este caso los segundos mensajeros y por lo tanto favorece el movimiento de iones, en este caso de sodio y potasio. Pero la unión de la acetilcolina a sus receptores muscarínicos, que pueden ser los receptores M2, ¿cierto? M4, etc., no favorece la excitación, sino que muchas veces inhibe, ¿cierto?, al segundo mensajero. En este caso disminuye las concentraciones de AMP cíclico, ¿ya? Y va a favorecer el movimiento de cierto tipo de iones, pero no para, por ejemplo, generar la contracción del músculo, sino para inhibir la contracción de ese músculo, ¿ya? Eso es bastante estudiado. Está la serotonina, que tiene sus receptores, ¿cierto? Los 5-HTA o receptores C de 5-hidroxitriptamina. Muchos de ellos, ¿cierto?, disminuyen al segundo mensajero, al AMP cíclico, o aumentan las concentraciones, ¿cierto?, de inositol fosfato, eso significa IP3, y de diacilglicerol, que es el DAG, ¿ya? Está, por ejemplo, la dopamina con sus receptores dopaminérgicos de 2 o de 4, pueden incrementar o disminuir el segundo mensajero, ¿cierto? Aumentar el ingreso de potasio, disminuir, en este caso, ¿cierto?, los movimientos de calcio. La noradrenalina se caracteriza también por sus receptores que pueden ser alfa o beta
Y eso muchas veces también condiciona la respuesta que pueda tener a nivel del segundo mensajero. Aquí está el glutamato, que lo vamos a ver de manera más específica, que se caracteriza porque presenta ciertos receptores metabotrópicos y ionotrópicos, denominados normalmente AMPA, cainato o NMDA, y los receptores para GABA o glicina. Acá tenemos como ejemplo los receptores sinápticos. Los receptores sinápticos se caracterizan normalmente porque son complejos proteicos ubicados a nivel de membrana celular. ¿Ya? Nosotros vamos a tener que en la neurona presináptica vamos a observar que podemos encontrar receptores sinápticos que se encuentran en la misma célula que está liberando el neurotransmisor, y eso se reconocen con el nombre de autorreceptores, o se pueden encontrar en otra célula, ¿cierto? Favoreciendo, por ejemplo, la recaptación del neurotransmisor, y se llaman heteroreceptores. En esta figura nosotros vamos a ver a los receptores postsinápticos. Se conocen con el nombre de ionotrópicos, principalmente los que funcionan como un complejo proteína canal. Es decir, reciben el neurotransmisor y la llegada del ligando, ¿cierto?, favorece el cambio conformacional en el receptor, que en este caso vemos que se abre el canal y favorece el movimiento del ion desde un espacio en donde está en mayor concentración hacia un lugar donde está en menor concentración. En este caso desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular. ¿Ya? Y el otro receptor sináptico es el metabotrópico, que se caracteriza porque es un receptor en donde nosotros, es un receptor sináptico en donde nosotros vamos a ver que tenemos un receptor que recibe el neurotransmisor, pero ese receptor está acoplado a proteína G. Y al estar acoplado a la proteína G, como vemos acá, ¿cierto? La llegada del neurotransmisor, en este caso, al receptor favorece que la proteína G se active, ¿cierto? Y libera una de sus subunidades, que es la subunidad alfa, ¿ya? La subunidad alfa normalmente funciona como segundo mensajero y puede incluso activar una proteína efectora que favorece el cambio conformacional en este canal iónico, permitiendo, ¿cierto?, el paso desde el neurotransmisor, perdón, el ion que está en mayor concentración en el espacio, en este caso extracelular, hacia el intracelular. ¿Ya? De todas las formas se van a producir cambios a nivel intracelular. Los receptores sinápticos, ¿cierto?, pueden ser colinérgicos, adrenérgicos, dopaminérgicos, ¿cierto?, receptores GABA, serotoninérgicos o los HT5, de glutamato o opiáceos. ¿Ya? Hay una gran cantidad de receptores sinápticos y dependen principalmente de la sustancia que se haya liberado. En esta figura nosotros vamos a ver en la figura A el ejemplo de cómo funciona un receptor ionotrópico, y en la figura B acá tenemos el ejemplo de cómo funciona en este caso un receptor metabotrópico. En el ejemplo de la figura A, nosotros podemos observar que la neurona presináptica está liberando una cierta cantidad de acetilcolina, lo mismo que estamos viendo en el caso de la, de la figura B. ¿Ya? La liberación de acetilcolina va a favorecer, en este caso, ¿cierto?, que se una un receptor, y ese receptor, ¿cierto?, va a favorecer el ingreso de cierto tipo de concentraciones, por ejemplo de sodio, y la activación de este receptor, que es nicotínico, ¿ya?, favorece la excitación, en este caso de la célula, produciendo la despolarización de la membrana. Se genera el potencial de acción, y en este caso la célula es una célula muscular esquelética y se favorece la contracción. ¿Ya? Aquí se da lo que yo les comentaba anteriormente, en donde tenemos nosotros la liberación de un neurotransmisor, que es la acetilcolina, y la acetilcolina, ¿cierto?, se une a un receptor que es nicotínico. El receptor nicotínico para la acetilcolina normalmente gatilla, ¿cierto?, la excitación de la célula postsináptica. Por eso es que aquí nosotros tenemos que se produce la contracción del músculo esquelético. En el otro caso tenemos la generación de desde una neurona presináptica, ¿cierto?, se produce
la liberación de acetilcolina, y la acetilcolina llega a otro receptor, que es un receptor metabotrópico, no es un receptor ionotrópico, ¿ya? En el caso anterior, nosotros teníamos que es un receptor ionotrópico, permite el paso de iones, ¿cierto? Y es activado en este caso por el neurotransmisor, pero también es un receptor ionotrópico nicotínico, ¿ya? Para la acetilcolina. Solo la acetilcolina tiene receptores nicotínicos o muscarínicos, eso hay que tenerlo claro. En este caso, el receptor, ¿cierto?, está unido a proteína G y de manera secundaria favorece, ¿cierto?, la apertura de un canal iónico que no genera la entrada de sodio, sino más bien la salida de potasio. Este es un receptor muscarínico para acetilcolina, que yo anteriormente les había dicho que los receptores muscarínicos se caracterizan, ¿cierto?, por normalmente inhibir la respuesta en la célula en la célula postsináptica, ¿ya? En este caso, si nosotros vemos, mi receptor metabotrópico, porque está unido a la proteína G, produce, ¿cierto?, que se active este receptor muscarínico, se produzca la liberación de la subunidad alfa, ¿cierto? Y la subunidad alfa va a gatillar la apertura de canales iónicos para el potasio, saliendo el potasio desde la célula, gatillando la hiperpolarización de la membrana. Y como se produce en este caso la hiperpolarización de la membrana, nosotros no vamos a tener un proceso de contracción en esta célula que es de músculo cardíaco, sino que vamos a tener un proceso de disminución de la tasa cardíaca, ¿ya? Y eso en el fondo es lo que trata de señalar. Es un ejemplo doble. Por un lado está mostrando qué es lo que hace los receptores ionotrópicos metabotrópicos, ¿cierto?, frente a la liberación de un mismo neurotransmisor, que es la acetilcolina, pero que presenta receptores distintos. Este es un receptor ionotrópico nicotínico y este es un receptor metabotrópico muscarínico. Los receptores nicotínicos generalmente activan a la célula postsináptica, en cambio los receptores muscarínicos normalmente generan la inhibición de la actividad en la célula postsináptica. Aquí hay otro ejemplo en donde ustedes pueden encontrar de manera bastante simple, pero, ¿cierto?, señalando el sistema nervioso periférico, ¿ya? Sobre todo el sistema nervioso periférico autónomo con sus ramas parasimpática y simpática. Lo que está tratando de señalar el ejemplo es, cierto, que desde una neurona en la región preganglionar se libera acetilcolina, eso significa ahí lo que está en verde, digamos, H, significa eso, y eso gatilla que se active la neurona postganglionar, ¿cierto? Y se activa porque la acetilcolina llega a un receptor nicotínico. Se produce la activación y en este caso se libera desde la neurona postganglionar norepinefrina, que tiene dos posibilidades: ir a un receptor adrenérgico alfa o a un receptor adrenérgico beta. Dependiendo de dónde se ubique este receptor, el tipo, digamos, de tejido, nosotros vamos a tener activación o inhibición. Y en este otro caso, para la vía parasimpática, está mostrando normalmente que la liberación de acetilcolina por parte de la neurona postganglionar llega a un receptor muscarínico. Por lo tanto, se produce la inhibición, ¿ya? Por eso uno siempre asocia que la vía simpática activa, en cambio la vía parasimpática inhibe. Otro ejemplo, ¿cierto?, de sinapsis excitatoria e inhibitoria dada principalmente por la liberación de glutamato. El glutamato va a producir la activación de la célula postsináptica debido a que favorece la entrada de sodio principalmente, y el GABA se relaciona a sinapsis inhibitorias porque favorece la entrada de cloro, que produce normalmente, ¿cierto?, una hiperpolarización en la célula postsináptica. Aquí tenemos un ejemplo de sinapsis excitatorias e inhibitorias y nos podemos dar cuenta que acá, ¿cierto?, en esta sinapsis vamos a tener que la célula presináptica está liberando el neurotransmisor glutamato y eso favorece, ¿cierto?, que gracias a un receptor en la célula postsináptica, el NMDA, nosotros tengamos la entrada de calcio. La entrada de calcio gatilla de manera secundaria la activación de vías de señalización relacionadas a determinado tipo de proteinquinasas, y esas proteinquinasas van a generar, ¿cierto?,
que llegue la información hacia el núcleo y se produzca un cambio en la expresión de los genes que se encuentran en el núcleo, de ciertos genes, favoreciendo en este caso la generación de un mensajero de una proteína que ya antes habíamos señalado que era súper importante, que es la proteína BDNF, ¿ya? Que es una neurotrofina. BDNF sale como mensajero desde el núcleo hacia el retículo endoplásmico, en este caso el retículo endoplásmico rugoso, porque ahí están lo que está de color lila son los ribosomas, y produce, ¿cierto?, la traducción de este pro-BDNF, que está como mensajero, a una proteína que es BDNF. ¿Ya? BDNF, ¿cierto?, es modificado en el retículo endoplásmico liso y posteriormente en el aparato de Golgi, y es puesto en estas vesículas que son liberadas hacia el espacio intersináptico para favorecer lógicamente procesos, sobre todo relacionados a plasticidad sináptica, en las neuronas vecinas. ¿Ya? Sin embargo, cuando se produce la liberación de BDNF, también se favorece la activación de, en otras neuronas, ¿cierto?, la activación de un receptor que es TRKB, que a su vez facilita que esa neurona libere al espacio intercelular GABA. GABA se une a su receptor GABA y ya sabemos que la función de GABA normalmente es inhibir. Bueno, acá nosotros podemos observar un ejemplo de sinapsis excitatoria y lo más importante es descubrir que esta es la neurona presináptica, ¿cierto? Esta es la neurona postsináptica y aquí también se representa la relación que existe, por ejemplo, entre las neuronas con las células astrogliales durante el proceso sináptico. Podemos observar que existe la liberación, ¿cierto?, de glutamato, y la neurona postsináptica tiene los típicos receptores que posee este neurotransmisor, ¿cierto?, que son los receptores kainato, los receptores AMPA y los receptores NMDA. ¿Ya? Los receptores kainato y AMPA se caracterizan principalmente porque permiten el ingreso de sodio, ¿cierto?, y en el caso del kainato a veces también de potasio, o la salida en este caso, ¿cierto? Y el receptor NMDA, aparte de que permite el ingreso de sodio, también permite el ingreso de calcio. ¿Ya? Esas son las características. Entonces, hay que pensar que mientras mayor cantidad de receptores NMDA yo tenga en esta región de la neurona postsináptica, mayor probabilidad existe de que ingresen altas concentraciones de calcio a la célula. Y eso significa que se va a producir, ¿cierto?, la activación de ciertas vías de señalización que normalmente, en este caso, van a generar la expresión de proteínas y por lo tanto van a excitar de alguna manera, ¿cierto?, las funciones de esta neurona postsináptica, que en este caso está vinculado principalmente a los procesos de aprendizaje de larga data. También es importante señalar que el exceso de neurotransmisor, ¿cierto?, es llevado hacia las células astrogliales, hacia los astrocitos, a través de estos receptores del glutamato, ¿cierto? Y de esta manera esta célula limpia un poco el espacio intersináptico o el espacio extracelular de las neuronas, debido a que la presencia de neurotransmisores es más bien tóxica, ¿cierto?, para este tipo de células. Al recaptar el glutamato sobrante, ¿cierto?, lo puede convertir y puede ser que nuevamente, de acuerdo a las necesidades de la neurona presináptica, lo envíe a la neurona presináptica como glutamina. La glutamina, ¿cierto?, es convertida a glutamato y posteriormente almacenada nuevamente en estas vesículas de glutamato para, en las condiciones que sea necesario, ser liberadas nuevamente al ambiente. ¿Ya? Esta es la típica sinapsis excitatoria dada normalmente el sistema nervioso central en procesos, por ejemplo, de memoria o de aprendizaje y que está liderada lógicamente por el glutamato, ¿cierto? Y que la regulación o el efecto que van a tener en la neurona postsináptica depende principalmente de la llegada de estos tres receptores, ¿cierto? Kainato, AMPA y NMDA. También aparece acá el ejemplo de una sinapsis también química, pero inhibitoria, ya que está suscitada en el caso de GABA.
Lo que ocurre es que se produce la liberación del neurotransmisor al espacio intersináptico y la neurona postsináptica tiene estos receptores para GABA, ¿cierto? En un caso permiten, ¿cierto?, el ingreso de iones cloro hacia el espacio intracelular, y por otro lado también otro receptor que es el GABA BR1A-2 facilita la activación de vías de señalización o de segundos mensajeros, ¿ya?, como el AMP cíclico. En ambos casos, el resultado en la neurona postsináptica es un proceso de hiperpolarización, ¿ya? No hay despolarización como en el caso de las sinapsis excitatorias. Eso también va apoyado en que el exceso de neurotransmisor GABA en el espacio intersináptico o extracelular es recaptado, ¿cierto?, por un transportador de GABA específico, ¿cierto?, que se encuentra en las células gliales y que favorece que el GABA sea convertido muchas veces también a través de ciertas enzimas, acá aparece la glutamin sintetasa, ¿cierto?, de GABA a glutamato y de glutamato a glutamina. Ya. Y se produce la misma función que habíamos visto anteriormente, en donde la glutamina muchas veces, ¿cierto?, llega a la neurona presináptica y esa glutamina se transforma en glutamato, ¿ya? El glutamato posteriormente a través de otra enzima se transforma en GABA, ¿ya? Y también las neuronas presinápticas tienen estos receptores autotróficos, ¿cierto?, o autótrofos, que permiten la recaptación del GABA sobrante en el espacio y de esta manera vuelven a ser utilizados, ¿cierto?, y liberados hacia el espacio intersináptico en el caso que sea necesario. Esas son más bien los procesos inhibitorios que generalmente dirige, o en este caso proporciona, ¿cierto?, la liberación de GABA al medio intersináptico. Bueno, esta figura es netamente para recordar lo que ya se debería haber conversado en las clases anteriores de fisiología, en donde aparece, ¿cierto?, la interrelación que existe de el astrocito con las neuronas en el sistema nervioso central y en este caso con los capilares sanguíneos, ¿ya? Esta interrelación, regulada principalmente de una manera bastante extraordinaria, ¿cierto?, por el astrocito, permite mantener la homeostasis de las neuronas, principalmente porque entrega las concentraciones adecuadas de lactato, que luego se convierten, ¿cierto?, en energía principalmente, que va a ser ocupado por la misma neurona para los procesos sinápticos, ¿ya? Entonces siempre hay que entender que en el proceso sináptico, ya sea excitatorio o inhibitorio, ya independiente del tipo de neurotransmisor, en el caso del sistema nervioso central, nosotros vamos a tener que también cumple una importante función las células gliales. Los astrocitos porque brindan la energía necesaria, ¿cierto?, a las glucosas, la energía necesaria a las neuronas a través de la generación de glucosa a partir del lactato, ¿ya? Y también la capacidad que tiene de los astrocitos de tener cierto tipo de transportadores en sus membranas que facilitan la recaptación de neurotransmisores, ya sea de GABA, por ejemplo, o de glutamato, que fueron los ejemplos que vimos anteriormente. Y esa capacidad también está dada en el caso de que ellos tienen una batería enzimática que permite, por ejemplo, convertir el GABA a glutamato y posteriormente a glutamina, o el glutamato a glutamina para que sea utilizado por otras neuronas, ¿cierto?, que van a hacer el papel de neuronas presinápticas. Y lógicamente es súper importante señalar la característica que tienen los astrocitos frente a ciertos tipos de estrés y daño. Tienen muchos receptores en sus membranas para citoquinas, para factores de crecimiento, ¿cierto? Ahí está el receptor para glutamato, cierto tipo de factores de necrosis tumoral, ¿cierto? Y otros receptores para sustancias en el fondo que están consideradas como desechos, pero que se acumulan en el espacio extracelular y que se vuelven tóxicos, ¿ya? La liberación de cierto tipo de factores de crecimiento y de citoquinas está normalmente vinculada a un cierto daño neuronal y también a la activación de otras microglias. Entonces esto es sensado por estos receptores en el astrocito, que gatilla, si ustedes se van dando cuenta, la activación de ciertas vías, ¿ya? Por ejemplo, aquí está la activación de la vía JAK-STAT, la vía de las MAP quinasas, ¿cierto?, la activación del NFK-beta, etc.
Todo esto favorece, ¿cierto?, que haya una conversión respecto a la expresión de genes a nivel del núcleo del astrocito y favorece que se produzcan estos cambios en el transcriptoma, ¿cierto?, generando la expresión y salida posteriormente de nuevas proteínas. Y esas proteínas que liberan los astrocitos normalmente, ¿cierto?, facilitan que se genere la sobrevida de las neuronas circundantes, o que incluso se lleve a la muerte de estas neuronas. Entonces, es muy importante tener claro que el astrocito cumple todas esas funciones en la mantención de la homeostasis neuronal frente a daño, pero lógicamente eso influye directa o indirectamente en el proceso sináptico. Es parte de la regulación del proceso sináptico, ¿ya? Tener claro en este caso la función que generan los astrocitos. Y aquí están las microglias, cuya función es súper importante también porque sensan muchas veces los daños, ¿ya? Las microglias, como vemos en esta figura, en la figura A, ¿cierto?, principalmente tienen una función importante en los procesos de neurodesarrollo. En la figura B, las microglias normalmente liberan, ¿cierto?, tienen esta forma, son unas microglias ramificadas, y liberan una gran cantidad de neurotrofinas al ambiente que favorecen, como antes les comentaba, los procesos plásticos, ¿ya? Y también favorecen, lógicamente, el desarrollo normal de los progenitores neuronales. Participan en los procesos de sinapsis, ya las microglias también, liberando cierto tipo de sustancias, ¿cierto?, que hacen que se comuniquen ciertas neuronas de una región con otra, ¿cierto? Participan también de una manera reactiva frente a daños y pueden incluso funcionar, por ejemplo, activándose como liberadores de ciertos factores neuroinflamatorios, por ejemplo, como las interleuquinas 1 y 6, o pueden liberar pueden generar estrés oxidorreactivo, ¿cierto?, y liberar óxido nítrico, o pueden actuar incluso como macrófagos, siendo muy importantes en regular cierto tipo de procesos y mantenerlos de alguna manera a raya, ¿ya? Sin embargo, si la activación de las glías es algo que se mantiene en el tiempo, muchas veces el daño es bastante notorio porque la extremada liberación de estas interleuquinas por esta microglia activada, ¿cierto?, y su accionar constante como macrófago de Debris, ¿cierto?, va a gatillar que muchas veces altere estructuralmente a las neuronas. Por ejemplo, puede la sobreactivación de las microglias gatillar que se elimine constantemente la mielina, por ejemplo, de las neuronas y se pierda la capacidad de conducción de los axones, o que esta activación de la microglia que deriva en una especie de transformación tipo macrófago, facilite también la generación de muchos problemas, sobre todo de inflamación crónica, ¿ya? Y eso a la larga siempre va a traer un daño al sistema nervioso central. Entonces, en el proceso de sinapsis química, principalmente lo que estuvimos viendo, es súper importante mantener en mente de que ocurre la sinapsis entre una neurona y otra, pero para que se salvaguarde el proceso completo de la sinapsis, es decir, de la generación del neurotransmisor, de que se produzca la despolarización, que se abran los canales de calcio, que se genere la activación de segundos mensajeros, que el neurotransmisor vaya a las vesículas, que las vesículas hagan este transloque, que hagan digamos, el docking y posteriormente el priming y se produzca la fusión, se libere el neurotransmisor al espacio intersináptico, que llegue a un determinado tipo de receptor y produzca un efecto en la neurona postsináptica y que se recapte más encima el exceso de neurotransmisor. En esto influyen también otras células que no son neuronas, que son principalmente las glías, ¿ya? Las neuroglias, que se conocen principalmente en este caso, función muy muy importante tienen los astrocitos y las microglias, ¿ya? Entonces, eso sería en relación a la regulación principalmente de los procesos sinápticos.